se cerró se cerró el archivo. Aguántenme un poquito que lo voy a buscar, ¿eh? Bueno, ¿ven ahí, chicos? Sí. Entonces, perdón, ¿eh? La verdad que nunca me pasó esto. Bien, eh, entonces estábamos en que una cosa es el cuerpo de conocimientos, que incluye una cantidad muy amplia de material, y otra cosa es la guía del PMBOK, que lo que hace es identificar un subconjunto de ese cuerpo de conocimiento que se consideran buenas prácticas. Y esas buenas prácticas son un estándar. Por eso nos vamos a dedicar a la guía del PMBOK. Una de las cosas de las ventajas que tiene la guía es que promociona y genera un vocabulario común en la profesión de la gestión de proyectos. De manera que eso es un elemento esencial en una disciplina profesional, que es la forma en que los distintos profesionales se entienden entre sí. Entonces, nuevamente, la guía identifica un subconjunto del cuerpo de conocimientos que es generalmente reconocido, vamos a aclarar bien qué significa, como buena práctica. También vamos a aclarar bien qué significa. Entonces, ¿qué quiere decir generalmente reconocido? Esos conocimientos y prácticas que se describen en la guía se aplican a la mayoría de los proyectos durante la mayoría del tiempo de desarrollo de los proyectos y que hay un consenso en la comunidad de profesionales que, que son prácticas válidas y que son útiles. ¿Qué significa buena práctica? Significa que hay un acuerdo general entre los profesionales en las cuales hay acuerdo en que aplicarlas puede incrementar las chances de éxito de muchos proyectos. Entonces, buena práctica no significa que ese conocimiento que vamos a describir se aplique siempre, debe aplicarse siempre y en forma uniforme a todos los proyectos. La organización donde se desarrolla ese proyecto y el equipo de gestión del proyecto, las dos cosas o una de ellas, son responsables de determinar qué es lo apropiado para cada proyecto particular. O sea, estas buenas prácticas que vamos a ver durante todo este curso, que son buenas prácticas para la gestión de proyectos, no es que sea obligatorio aplicarlas todas de la misma manera, independientemente del proyecto. No es así. Depende de la organización y del tipo de proyecto, y el equipo, que es la gestión de proyectos, que es el director de proyecto, más algunos otros profesionales, tienen que decidir cuáles son las que se deben aplicar para esa situación y empresa en particular. ¿Hasta acá estamos? Hola. Sí, perfecto. Sí, sí. Contéstenme porque yo pienso que a lo mejor no están.
Bien, entonces, vamos a ver acá la sexta edición. Y lo más importante de la sexta edición en relación a la quinta edición es que se incorporan con mucho más fuerza las metodologías ágiles. Entonces, en la sexta edición se hacen cambios importantes para incorporar metodologías ágiles. Bueno, ¿por qué? Porque cada vez más en el tiempo las metodologías ágiles se han puesto más, se han utilizado más, cada vez se utilizan más. Entonces, las guías anteriores del PMBOK las contemplaban muy poco, pero esta, la de la séptima edición y también la de la sexta edición y también la de la séptima, las incorporan fehacientemente. ¿Mm? Entonces, en la sexta hay muchas referencias a prácticas adaptativas e iterativas a las metodologías. O sea, a medida que los profesionales van incluyendo prácticas iterativas, incluidas las metodologías ágiles, se han ido incorporando al cuerpo de conocimientos del PMBOK. Ahora, cada área de conocimiento, todavía no vimos cuáles son las áreas de conocimiento, pero vimos áreas de conocimientos en el SUEBOK, o sea que ustedes ya tienen una idea de qué son esas áreas de conocimiento. Entonces, se agrega para cada área de conocimiento un punto específico dedicado a las metodologías ágiles y a las prácticas iterativas en general. Entonces, ¿qué es lo que se agrega en la séptima edición, la sexta edición, que es del año 2017? Se agregan consideraciones para entornos ágiles, se añaden entre las herramientas y técnicas necesarias para gestionar esos cuerpos de conocimiento, planificación de iteraciones, pilas de productos y otras herramientas. Y además se incluye un apéndice en la guía del PMBOK, sexta edición, que detalla más específicamente temas que tienen que ver con las metodologías. Entonces, ¿cuáles son las áreas de experiencia necesarias para gestionar un proyecto, para el equipo de proyectos? ¿Cuáles son las habilidades que es necesario que tenga un equipo que gestione el proyecto? Sabemos que el equipo es el director de proyecto más una cantidad de personas que están en el equipo de gestión de proyectos. Entonces, fíjense la gráfica. Los fundamentos de la dirección de proyecto, que está fuera de todo, se describen en el PMBOK. Y dentro del PMBOK está la guía del PMBOK, que son esas instrucciones, que son buenas prácticas, y para implementar las instrucciones de la guía del PMBOK, acá pedimos 4 condiciones. Fíjense, ahora las vamos a ver en lo que viene una por una. ¿Cuáles son esas condiciones que fijan cuáles deben ser las habilidades del director de proyecto y del equipo de proyecto? Entonces, ¿cuáles son las áreas de experiencia que debe tener un equipo de proyecto? Área 1. Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación. O sea, como yo les comenté en las clases anteriores, en las otras 2 clases, es necesario que el equipo de proyecto, una persona, 2, el director de proyecto o alguno que forme parte de esa dirección de proyecto, tenga conocimiento del área de aplicación. Por ejemplo, las disciplinas de respaldo, como las legales, de producción, de manejo de inventario, de comercialización, de logística, de personal, todo eso debe estar dentro de los conocimientos
del equipo de aplicación, dentro del área de aplicación que es este área 1. Tiene que ser del conocimiento de alguno o de varios miembros del equipo de proyecto, elementos técnicos, como el desarrollo, la ingeniería de software, y en algunos casos algo específico de ingeniería, como por ejemplo, si el proyecto lo requiere, ingeniería sanitaria, ingeniería de construcción. Acuérdense siempre que esto no solo se refiere a la ingeniería de software, sino que es una guía de dirección de proyectos, de cualquier tipo de proyecto. Bien, entonces, si el proyecto es un proyecto de ingeniería de software, el equipo de dirección tiene que tener conocimiento de lo que es la ingeniería de software. Además, especializaciones de gestión, como contrataciones por el gobierno, porque si es un proyecto de ingeniería de software, por ejemplo, o de construcción de un puente, por ejemplo, u otras cosas que le vamos a vender al Estado Nacional, tenemos que conocer regulaciones de la contratación para poder implementar después el proyecto que estamos desarrollando. Y también tenemos que conocer áreas de aplicación como automotor, químico, agrícola o de servicios financieros. Entonces, a eso se refiere el área de aplicación. Es decir, el equipo de proyectos tiene que tener, el equipo de dirección de proyectos tiene que tener conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación. Otra cosa que es necesario es comprender el entorno. ¿Eso qué significa? Significa que un proyecto se desarrolla en un entorno cultural y social. Entonces, el equipo tiene que comprender cómo el proyecto que está desarrollando afecta a las personas y cómo las personas afectan al proyecto. Esto puede significar que hay que comprender aspectos económicos, demográficos, educativos, éticos, étnicos, religiosos y otras características de las personas a quienes el proyecto afecta. El director de proyecto también tiene que examinar la cultura de la organización donde se va a desarrollar el proyecto y determinar si se reconoce que la dirección de proyectos desempeña un rol válido. ¿Esto qué significa? Que si la organización donde se va a desarrollar el proyecto no reconoce que hay un director de proyecto y un equipo de dirección, es muy difícil que el director y el equipo de dirección puedan gestionar el proyecto, porque la organización no reconoce como válido el interlocutor. Otra cosa es comprender el entorno internacional y político, si es que esto afecta y tiene que ver con el desarrollo que se está implementando. Entonces, es muy posible, por ejemplo, si se quiere vender un proyecto que se vende al exterior, por ejemplo, es muy probable que los miembros del equipo tengan que conocer leyes y costumbres internacionales, nacionales, en el caso que sea un proyecto para aplicar nacionalmente, regionales o locales, si es que se va a aplicar en una localidad, así como también el clima político que podría afectar el proyecto y que podría incidir en el proyecto, en el desarrollo del proyecto. Otros factores internacionales que es necesario tener en cuenta son los usos horarios, los días festivos, porque para comunicarse con el exterior hay que saber en qué horarios están vigentes el trabajo de la persona, qué días son festivos, para no programar una implementación para un día en que las personas no están activas porque es un feriado nacional o regional. ¿Cuáles son los requisitos de viaje para hacer reuniones cara a cara, si el proyecto no se desarrolla en el mismo lugar donde se va a implementar? ¿Y cuáles son las logísticas de las teleconferencias y los aplicativos vigentes para hacer una transmisión virtual? Otro área. ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que debe tener la dirección general? Un director de proyecto tiene que conocer
de gestión financiera y contabilidad, porque él va a tener que administrar el presupuesto y las finanzas. Tiene que saber cómo son las reglamentaciones de compras y adquisiciones, porque va a tener que contratar a lo mejor personal que no es de la empresa, va a tener que hacer compras de software, de hardware, en el caso que sea ingeniería de sistemas, y de otro tipo de materiales, en el caso que no sea ingeniería de sistemas. Va a tener que conocer cómo son las reglas de venta y comercialización, contratos, tiene que conocer de contratos, tiene que conocer logística y cadena de suministro, todos ítems que pueden ser necesarios para el desarrollo del proyecto, tiene que tener conocimientos de planificación estratégica, de planificación táctica u operativa, tiene que conocer estructuras y comportamiento de la organización, cómo se administra el personal, qué compensaciones le pedimos al personal que trabaja más tiempo del que esté acostumbrado a trabajar, cuáles son los beneficios que obtiene, qué planes de carrera se necesitan para el personal. Después, otra de las cosas que debe conocer la dirección de proyectos, prácticas sanitarias, prácticas de seguridad y de tecnología de la información en caso que se trate de un proyecto de sistema. ¿Y cuál es el área 4 de habilidades que debe tener el equipo de proyecto y la dirección del proyecto? Tiene que tener ciertas habilidades personales. Tienen que ser buenos comunicadores, poder dirigir un proyecto, tienen que tener una influencia en la organización. Si el director de proyecto y el equipo de dirección no tienen influencia, va a ser muy difícil la comunicación con las personas de la organización. Por ejemplo, en el área de ingeniería, hacer un buen relevamiento y tener acceso a la alta gerencia de la organización y a los usuarios directos es algo importante, porque si no vamos a poder generar una sola reunión, ni vamos a poder lograr que nos digan cuáles son sus necesidades. Tiene que tener un perfil de liderazgo, generar motivación en las personas que van a trabajar en el proyecto y en los que van a ser sus usuarios. Tiene que ser un hábil negociador y ser un buen manejador de los conflictos que puede haber dentro del equipo de proyecto y los conflictos que se pueden generar entre el equipo de proyecto y el usuario. Y tiene que ser una persona hábil para resolver los problemas, porque obviamente que en el desarrollo de un proyecto hay 1000 problemas que se van a generar. Bueno, esas son las 4 áreas de habilidades que es necesario que tenga el equipo de dirección de proyecto y su director. Bueno, algunas cuestiones generales de la dirección de proyectos que hay que tener en cuenta. La previsibilidad. Entonces, el director de proyecto debe dar previsibilidad. Tiene que asegurar que el proyecto se va a cumplir, que no haya desvíos de tiempos y de costos. Todo eso es algo que el director de proyecto tiene que poder garantizar. Tiene que tener un perfil que lo garantice y se tiene que asegurar de que todo eso se cumpla. Es necesario que haga ajustes constantes para cumplir con lo previsto. Una de las cosas que tiene que hacer el director de proyecto es el monitoreo y control del proyecto cuando se va desarrollando. Entonces, si el director detecta que hay requerimientos que son correctos y que no se están cumpliendo, que casi siempre se producen desvíos en los costos, estimación problemas de estimación de los tiempos de una tarea, y se generan problemas con el personal, el proyecto debe hacer ajustes cotidianos para cumplir con lo previsto. O sea, constantemente debe estar atento para hacer ajustes cuando haya desvíos de lo previsto con lo que se está realizando. Tiene que cumplir con el presupuesto. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería de software y todos los proyectos, hay presupuestos acotados.
Por lo tanto, el director de proyectos particularmente, cuando hablo del director, es el director en sí mismo y el equipo de dirección de proyectos. Tiene que ser bien. Entonces, un proyecto bien gerenciado también puede fracasar. Por ejemplo, si aparece un riesgo no previsto. No es una garantía que si se aplican las buenas prácticas, el proyecto no fracase. Ahora bien, si el proyecto está bien gerenciado, puede fracasar. No es fácil que fracase, pero puede fracasarlo por distintas cuestiones que pueden surgir que no fueron previstas. Por ejemplo, un riesgo no previsto. O que se enferme un programador clave para el desarrollo del proyecto. Bueno, ahora bien, si se gerencia mal, seguro que fracasa. ¿Está? Entonces, que sepa gerenciar es una condición necesaria, aunque no suficiente para que el proyecto sea exitoso. Entonces, ¿qué cosas importan para que cumpla la dirección del proyecto? Tener una metodología y seguirla todo el proyecto. No se puede cambiar la metodología en la mitad del proyecto. Si definimos que vamos a hacer una metodología en cascada, la seguimos. Si es ágil, la seguimos. Si es híbrida, la seguimos. No se puede el proyecto cambiarla, porque ahí es muy probable que el proyecto va a fracasar. Otra cosa muy importante son las tareas del camino crítico. Son las tareas a partir de las cuales son las tareas de las que dependen otras tareas. Entonces, si las tareas del camino crítico no se cumplen, las que siguen, las otras que están vinculadas tampoco se van a cumplir. Entonces, que se cumplan en el tiempo las tareas críticas es una cosa fundamental. Entonces, por eso, las tareas que están en el camino crítico no pueden atrasarse. O sea que la dirección del proyecto debe tener particular control del cumplimiento de las tareas del camino crítico y que no se atrasen. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el modelo del Project Management Institute, que es el organismo que elabora la guía del PMI. La guía, perdón, del PMI. Hay una organización que es el PMI, Project Management Institute, que es el que se ocupa de hacer la guía del PMI, la guía del PMBOK. ¿Está? Y eso es lo que vamos a ver durante todo el curso. Entonces vamos a cuál es el modelo del PMI. Primero vamos a aclarar un tema que es la diferenciación entre operaciones y proyectos. Las organizaciones realizan trabajo. Y el trabajo incluye operaciones o proyectos, o ambas cosas. Entonces, no es lo mismo una operación dentro de una organización que un proyecto. Comparten algunas cosas, pero se diferencian en otras. Las operaciones y proyectos comparten muchas características. Por ejemplo, tanto las operaciones como los proyectos las realiza gente. Se limitan porque hay recursos limitados en una organización. Y son planeadas, ejecutadas y controladas. Entonces, ¿en qué difieren las operaciones y proyectos? Las operaciones son continuas y repetitivas. Por ejemplo, el mantenimiento de una planta de manufactura. Eso es algo que se hace todos los días y a todas las horas. Es una tarea continua y repetitiva. En cambio, los proyectos son temporarios y únicos. O sea, comienzan en un determinado momento y terminan. Y no son actividades las que incluyen los proyectos que ya se están haciendo, son diferentes. Por ejemplo, hacer un proyecto que desarrolle
un nuevo software, que no existe ese software. En cambio, el mantenimiento de un proyecto es una operación, porque se hace todos los días. Todos los días hay gente de mantenimiento que está atento a la ejecución de un sistema software que puede tener problemas durante todo el tiempo en el cual se esté ejecutando. Entonces, fíjense, acá hay una tablita que dice cuáles son los aspectos comunes y diferenciadores de las operaciones y los proyectos. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se ejecutan por las organizaciones? Trabajos operativos, que se hacen todos los días, por ejemplo, y los que son los proyectos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos comunes? En los dos casos, la gente las ejecuta. Se restringen por los recursos limitados y son planeados, ejecutados y controlados. Estas son las cuestiones comunes de estas tres. ¿Y cuáles son los aspectos diferenciadores? En las operaciones, que son continuas y repetitivas, y en los proyectos, que son temporarios y se hacen por única vez. ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bueno, sigo. Cualquier cosa me interrumpe. Por ejemplo, ¿qué serían proyectos? El desarrollo de un nuevo producto o servicio, efectuar un cambio en la estructura, staff o estilo de una organización, diseñar un nuevo vehículo de transporte, diseñar o adquirir un nuevo sistema de información o modificar uno que ya esté existente, construir un edificio es un proyecto también, y implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio. Por única vez se hacen los proyectos y son limitados en el tiempo. Entonces, ¿qué es un proyecto? Todo lo dicho anteriormente. Es una actividad temporaria destinada a crear un producto o servicio único. ¿Por qué temporaria? Porque cada proyecto tiene un comienzo y un fin definido. Y al final del proyecto hay algo, hay un entregable. ¿Y por qué único? Porque el producto o servicio que estamos desarrollando difiere en algo de todos los productos o servicios similares. Bien. Entonces acá aparece el PMI, Project Management Institute, que yo les decía que es el que define y elabora la guía del PMBOK. Y nosotros nos vamos a guiar por estas del PMI en todo el curso. ¿Por qué? Porque no vamos a ver el PMBOK, cuerpo de conocimiento completo. Lo que vamos a ver son conceptos y buenas prácticas que define la guía del PMBOK. Bien, entonces, ¿qué es gestionar un proyecto? Project Management. Es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer o exceder las necesidades y expectativas de los stakeholders de un proyecto. Vamos de nuevo. ¿Qué es gestión de proyectos? Gestionar el proyecto. Vamos a aplicar conocimiento, todos los conocimientos que dijimos antes que estaban en esos cuatro áreas o perfiles que debe tener el equipo de proyectos y también los desarrolladores del proyecto. Las habilidades, que son también las que vimos antes. Conocer herramientas y técnicas para poder aplicarlas a las actividades del proyecto. Por ejemplo, una herramienta en un proyecto de ingeniería de software sería utilizar un Gantt, saber utilizar un Gantt para hacer luego el seguimiento. Entonces, aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto. ¿Para qué es necesario hacer todo eso? Para poder satisfacer las necesidades de los stakeholders o bien exceder sus necesidades.
y vemos que dice necesidades y expectativas, y después vamos a ver la diferencia entre las dos. Está claro, pero las necesidades, si hacemos un proyecto de software, las vamos a tener en la gestión de relevamiento. Y después hay algunas cosas que son expectativas, que no son parte de las necesidades, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que espera el stakeholder y aclararle lo que vamos a implementar y lo que no vamos a hacer. ¿Mm? Eso es algo muy importante. Que los que estén, todos los que sean parte de los stakeholders, ahora vamos a ver bien qué son los stakeholders. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué son los stakeholders de un proyecto? ¿Que me pueda decir? ¿Que pueda aportar? ¿Escucharon hablar alguna vez de stakeholders? Y según lo que vimos en materias anteriores, son todos los interesados del proyecto. Exacto, exactamente. Son todos los interesados en el proyecto. Entonces, lo que debemos satisfacer como project manager son necesidades y expectativas. Y ustedes saben muy bien que las expectativas que se pueden en los stakeholders no siempre las vamos a cumplir, sino que son expectativas. Entonces, ¿qué es el stakeholder? Es el individuo o la organización que está involucrado o interesado o puede estar afectado por las actividades del proyecto. Entonces, satisfacer o exceder las necesidades y expectativas de los stakeholders implica balancear demandas de alcance, tiempo, costo y calidad. Entonces, si hacemos un proyecto, no todos los alcances que el stakeholder me está solicitando lo vamos a poder cumplir en un determinado tiempo y a un determinado costo y con una determinada calidad. Los que trabajan en software, eso lo saben perfectamente bien, porque hay que limitar los alcances para poderlos cumplir en cierto tiempo, para poder limitarlos ciertos costos y para que los entregables sean de calidad. Entonces hay que tener en cuenta que hay stakeholders con diferentes necesidades y expectativas. Entonces, las necesidades son requerimientos identificados, pero también hay requerimientos no identificados en el relevamiento. Y esas son las expectativas que hay que lograr detectar. Decirle al stakeholder, al usuario, a todos los interesados, miren, esto, el proyecto, lo va a cumplir. Pero hay cosas que ustedes a lo mejor piensan y que hay que saber detectar, que son expectativas, que no vamos a poder, que al no identificarlas, no vamos a poder cumplir. O sea, hay que detectar en el usuario cuáles son los requerimientos que él piensa que el sistema va a cumplir, que el entregable va a cumplir y que en realidad no va a cumplir. Porque no cumple con, no lo podemos desarrollar en alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Está? Y aquí viene, se acuerdan que una de las cosas que decíamos en la clase anterior es que la no especificación de todos los requerimientos es el primer factor en la falla, en que un proyecto fracase. Por eso todo esto es tan importante. ¿Cuáles son los stakeholders clave? No todos, los que son claves para el desarrollo del proyecto. El gerente de proyecto, fundamental, que tenga las características que debe tener, que son las habilidades que dijimos previamente, esas 4 áreas de habilidades. El cliente, que es el que va a usar el proyecto, que hay varios niveles de cliente. ¿Eso qué significa? Significa que una cosa es
la alta gerencia de una organización, y otra cosa es el usuario que va a hacer uso del sistema diariamente. Con distintos niveles y personas para el producto. La organización ejecutora, ¿de cuál es? Es la empresa cuyos empleados están más directamente involucrados en hacer el trabajo del proyecto. Dependiendo de cuál sea el objetivo del proyecto y en qué área esté focalizado, la organización ejecutora va a ser diferente. Por ejemplo, la unidad ejecutora puede ser todo el equipo de finanzas, puede ser el equipo operativo, puede ser la contaduría general, el área de manufactura. Dependiendo de a qué se oriente el proyecto, van a estar más involucrados las personas que trabajan en ese área de la organización. Entonces, los stakeholders clave, gerente de proyecto, el cliente, que son las personas, o una organización en general. La organización ejecutora, o sea, cuál es el área directamente involucrada en el proyecto. Y el patrocinador. ¿Qué es el patrocinador? Muy importante. Es el individuo o grupo de la organización ejecutora que provee los recursos financieros, los fondos. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos sujetos a una determinada planificación financiera. El proyecto tiene un presupuesto y es muy importante cumplirlo. Por eso es que el patrocinador es clave en el desarrollo del proyecto, porque nos corta los fondos y estamos listos. Si ven, si a través del tiempo el proyecto no se va cumpliendo en tiempo y forma, el patrocinador dice, no hay más un peso para este proyecto. Se acabó. Y no paga. ¿Está? Por eso el patrocinador es clave. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan. De todos los stakeholders, hay algunos que son claves para que el proyecto se siga desarrollando, que son estos 4 que acabamos de ver. Entonces, un comentario sobre qué dice el PMBOK sobre los stakeholders. Y aquí apunta, fíjense, a que son muy importantes también los desarrolladores. ¿Por qué? Porque lo que sostiene el PMBOK es que son los más perjudicados o beneficiados por el resultado del proyecto. O sea, el resultado del proyecto es malo, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Los desarrolladores. Y si es bueno, ¿quiénes van a ser los más exitosos? Los profesionales. Y eso es así inevitable, aunque la culpa del fracaso no la tengan los profesionales. Tenga, por ejemplo, la alta gerencia de una empresa porque no supo decir cuáles son los requerimientos que tiene la alta gerencia. O la gente operativa de la empresa que no supo decir cuáles son sus necesidades y sus requerimientos. Si el proyecto fracasa, ¿quién tiene la culpa? Los desarrolladores. ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta. Por eso es tan importante poder detectar las necesidades de... Entonces, ¿cuáles son los stakeholders del PMBOK? Importantes: el director del proyecto, el cliente o usuario, la organización que la ejecuta, los miembros que forman el equipo de proyecto, el equipo de dirección de proyecto, el patrocinador y personas influyentes. ¿Qué significa personas influyentes? Son personas que están en la organización, que no forman parte directamente de los stakeholders importantes, pero que tienen incidencia en la organización. Por ejemplo, personas de la alta gerencia no directamente involucrados en el proyecto que se está desarrollando, pero que tienen mucha influencia. Por ejemplo, el director general, el gerente general, el director general de una empresa, son personas influyentes, aunque el proyecto esté focalizado en el área de manufactura.
Entonces, ustedes pueden ver acá, esto lo pueden ver ustedes directamente, que es cada uno de esos stakeholders, que son los que ya acabamos de ver, ¿no? Está un poco más desarrollado para que ustedes puedan manejarse con los slides para estudiar. Bien, entonces vamos ahora a ver el modelo del PMI. Entonces, ¿qué es el PMI? Ya lo mencionamos varias veces y acá está la definición. Es una organización sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos. Esto comenzó a principios del año 2011 y es la organización más grande del mundo en su rubro y está integrada por cerca de 500.000 miembros en casi 100 países. Por eso es que se siguen las reglas del Project Management Institute y se reconoce como guía del PMBOK las prácticas enunciadas por el PMI. Entonces, el PMI lo vamos a nombrar todo el tiempo durante el resto del curso. ¿Qué es un modelo de Project Management? Acá abajo vemos que es está ubicado el Project Management. Entonces, a partir de ciertas necesidades, para un proyecto se fijan las actividades. ¿Y cuál es la salida? Después que se hacen todas esas actividades, obtenemos un producto o servicio. Y todo esto está relacionado con el Project Management, o sea, con la gestión del proyecto. Vamos a poder detectar necesidades, definir las actividades del proyecto y generar productos y servicios exitosos si el proyecto cumple con su función. Vamos a ver ahora una cosa sobre la que también vamos a hablar sobre todo el curso, durante todo el curso, y por eso es importante que ustedes lo comprendan bien. Hay un ciclo de los procesos de gestión de proyectos. Es un ciclo que idearon estas dos personas, Shewhart y Debs. El ciclo es todo lo que ustedes ven en el exterior. ¿Cómo se genera un proyecto? ¿Cuál es el ciclo de procesos? Planificar un proyecto, hacer el proyecto, una vez que lo hicimos, revisarlo y actuar en función de lo que sacamos en conclusión en revisar. Entonces, ¿cuál es el ciclo de Shewhart-Denning? Planificar. Después de planificar, hacer. Después de hacer, revisar lo que hicimos. Y en función de lo que revisamos, actuar. Mejorar, cambiar, lo que fuere necesario. Esto es lo que es el monitoreo y control del proyecto. Una vez que lo detectamos cuáles son los problemas, en la revisión actuamos. Son esos 4 procesos. Planificar, hacer, revisar y actuar. Plan, do, check, action, en inglés. ¿Está? Esto es un proceso iterativo. Ustedes ven que da vueltas y vueltas. No se queda en planificar, hacer, revisar y actuar una sola vez, sino que se hace todas las iteraciones que sean necesarias. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos de una gestión de proyecto? ¿Y cómo está relacionado este ciclo? Esto es un ciclo, esto que está acá afuera, de estas dos personas, que resumen todos los procesos de la gestión de proyecto. ¿Cuáles son los procesos de la gestión de proyecto? Lo que están acá adentro. ¿Cuáles son los procesos de una gestión de proyecto? Hay proceso de planificación, que es esto, planificar, procesos de ejecución, que corresponde a hacer, y procesos de seguimiento y control, que son los procesos que están metidos en lo que dice acá, revisar. Y siempre hay procesos de iniciación, para la largada del proyecto, y los procesos de cierre.
Son procesos también los de cierre. O sea, ¿cuándo se termina un proyecto? ¿En qué momento se termina? ¿Cuáles son los requerimientos para terminar y cerrar un proyecto, un proceso, y para no estar dando vueltas en toda esta iteración durante mucho tiempo y no pasado el tiempo que se comprometió del proyecto? Entonces, son dos cosas diferentes que se identifican. Una cosa es el ciclo de Sheward-Denning: planificar, hacer, revisar y actuar. Y otra cosa, incluidos en este ciclo, son cuáles son los procesos. Fíjense que los procesos son 4 también. Son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que en el ciclo de Sheward-Denning no están ni los procesos de iniciación ni los de cierre, sino que están los de planificación, ejecución, seguimiento y control. Ahora los vamos a ver explicados, o sea, que este ciclo de Sheward-Denning tiene una equivalencia con los procesos de la gestión de proyectos. ¿Cuáles son estos? ¿Y cómo se corresponden unos con otros? El grupo de procesos de planificación, corresponde al componente planificar. El grupo de procesos de ejecución, esto que está acá, corresponde al componente hacer. Y el grupo de procesos de seguimiento y control, que están acá afuera. ¿Por qué está acá afuera? Porque abarca todos los ciclos. El seguimiento y control abarca todos los procesos. El de seguimiento y control corresponde a los componentes revisar y actuar. Por eso acá hay 2. Y cuando hablamos de los procesos de gestión, hablamos y los que se corresponden con el ciclo de Sheward-Denning son estos 3: planificación, ejecución y seguimiento y control. Entonces, planificación a planificar, ejecución a hacer, revisar y actuar, seguimiento y control. Bueno. Y el proceso de iniciación, el que comienza los ciclos, y el proceso de cierre los termina. ¿Se siguieron con esto, chicos? Es muy importante. Ese es como un sprint, profe. O sea, ¿Cómo? ese es como en lo que se llama el sprint, que es por semana, o una planificación por semana que se va haciendo todo un ciclo. No. Esto es general. No se refiere específicamente a un sprint. Okay. También se aplica, pero esto es una cosa general. Esto es para cualquier tipo de proyecto. Okay. ¿Está? Cualquier tipo de proyectos, y no solo de ingeniería de software. Bien. Estamos hablando de gestión. ¿Quién sos? Que no te veo. César. César Barro. Muy bien. Esto no es un sprint. Estos son grupos de procesos. Primero, es un ciclo. Es un ciclo de un proyecto. Planificar, hacer, revisar y actuar. ¿Qué proyecto? Cualquier tipo de proyecto. Ese ciclo que generaron Sheward y Denning tiene una correspondencia con los procesos de la gestión de proyectos. Son procesos generales de la gestión de proyectos: inicio, cierre, planificar, ejecutar, seguimiento y control. Esto es algo general que es válido para cualquier tipo de proyecto. Entonces, ¿qué son los procesos de iniciación? Define y autoriza el proyecto o una fase. Cuando el proyecto, ¿por qué se habla de fase? Porque cuando el proyecto es muy grande se puede dividir en fases. Y esto se aplica o al proyecto completo, si es manejable de una vez, o cuando no es manejable de una vez, a las fases.
se aplica a ambas cosas. ¿Qué es el grupo de procesos de planificación? Define y refina los objetivos, o sea, claridad en los objetivos. En los proyectos de iniciación también se hablan de los objetivos, pero acá se puntualizan y se refinan los objetivos antes de ejecutar. O sea, acá vamos al detalle. Se planifica, entonces por un lado se definen y refinan los objetivos, que serían los alcances en un proyecto de ingeniería de software. Después se planifica el curso de acción. ¿Cuál es el curso de acción para lograr los objetivos? Vamos a ver primero esto, aquello, lo demás. Y además el alcance, para lograr los objetivos y el alcance que pretendemos. Todo está concentrado en los procesos de planificación. Una vez que planificamos, recién pensamos en la ejecución. ¿Qué es la ejecución? Con la integración a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto. Se ejecuta. Se hace el diseño, el análisis, la programación, el testing, todo el proceso de ejecución en un proyecto software. Lo mismo vale para la ejecución de otro tipo de proyectos. Por ejemplo, fabricar un puente, el diseño del puente, todo, etcétera, ¿no? ¿Qué es el grupo de procesos de seguimiento y control? Es lo que supervisa en forma regular durante todo el proyecto el avance, cuál es la finalidad. Identificar variaciones respecto del plan de gestión, de manera tal que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario y nos apartemos de los objetivos del proyecto. Los procesos de seguimiento y control abarcan todos los grupos anteriores, o sea, sería, si los graficamos, el proceso de seguimiento y control está desde el principio al final. Algunos de los procesos de planificación no abarcan todo el proyecto. Ahora vamos a ver una gráfica que aclara bien esto que les estoy diciendo. Y finalmente los procesos de cierre, que parecen una pavada, porque decimos, acá se terminó, y resulta que viene un usuario y me dice, no se terminó porque fíjate vos que tal cosa no está hecha. Bueno, pero yo no tenía que hacer eso que vos me estás pidiendo que haga. Bueno, entonces, el proceso de cierre es un tema muy importante y es lo que garantiza que el proyecto tenga un final y los que lo hacen puedan cobrar, si es un externo, si es una contratación con el gobierno o una contratación con una empresa. Entonces, los procesos de cierre formalizan la aceptación. ¿De qué? Del producto, servicio o resultado. Y termina ordenadamente el proyecto o una fase del proyecto que es la que se decide, es la que decidimos hacer. ¿Está? Entonces, fíjense, no es que cada uno de los procesos empieza y termina y recién empieza el otro, sino que tienen en el tiempo, este es el nivel o actividad de cada proceso. Y el tiempo, o sea, el proceso de iniciación tiene un nivel menor que el proceso de planificación. Y fíjense que el nivel de actividad es el de ejecución y es el que más se extiende en el tiempo. Y fíjense que el proceso de control empieza desde la fase de iniciación y se todo el tiempo hasta que termina el proceso, hasta el cierre. ¿Lo ven la superposición de las gráficas? Sí. Acá tienen el proceso de planificación, de ejecución y de cierre. Lo que es control, monitoreo y control, se extiende todo el proyecto. O sea que termina, acá la fase de tiempo cero y la de finalización es el tiempo que dijimos que va a durar el proyecto. 3 años, 2 días, 4 meses, 6 meses.
Y en actividad, tiene un nivel de actividad menor que todos los demás. Y fíjense que el proceso de iniciación se superpone con el de planificación en muchas partes, aunque va abajo. Porque cuando empieza la planificación a lo mejor hay que volver a la iniciación para refinar los objetivos, por ejemplo, o algunos de los alcances que no fueron detectados en el de iniciación y hay que ponerlos en el de iniciación porque ahí es cuando se aprueba el proyecto. Y la otra cosa importante para ver acá es que el proceso de ejecución es el que tiene mayor nivel de actividad. O sea, cuando se hace el desarrollo, ahí es lo que lleva más tiempo. Y va bajando en el tiempo hasta la fase de cierre. Cuando se cierra, se acabó la ejecución, ¿no? Bien. Se superponen. No son discretos ni eventos de una sola vez. No es que empieza y termina un grupo de procesos. Son actividades que se superponen. Y ocurren variados niveles de intensidad a lo largo de cada fase. O sea, tiene un momento de mayor intensidad y después van cayendo. Este enfoque de procesos que se repiten en distintas fases se retoma en RUP. ¿Qué es RUP? Rational Unified Process, que es una metodología de desarrollo en software, que además agrega el aspecto iterativo de los proyectos. O sea, ¿qué teníamos nosotros de mucho tiempo atrás? Todos los proyectos de software, ahora estamos hablando específicamente de los proyectos de software, eran en cascada, terminaba una actividad y empezaba otra. Bueno, empieza a aparecer el RUP junto con las metodologías ágiles. Y el RUP es una metodología que se aplica a grandes proyectos en general. Y es una metodología iterativa. También. Bueno, sigo. ¿Está claro? Se superponen los grupos de proyectos. Chicos, vamos a parar un rato porque esto es muy denso, pero muy poquito. 10 minutos. En 10 minutos sigo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir cuál